Hola con todos, una vez más en un programa de Tu Salud en Casa. Queremos agradecerles los alcances que estamos teniendo en las redes sociales, los mensajes que nos envían. Pues intentamos siempre contestarles a todas las preguntas que están teniendo. Hoy con un nuevo tema que nos están recurrentemente solicitándonos en las redes sociales, como es el consumo de alcohol, ¿sí? Pues obviamente siempre el consumo de alcohol excesivo es perjudicial para la salud y obviamente puede repercutir muchísimo en el estado físico, mental de una persona, independientemente de su estado fisiológico, embarazo, niño, adulto mayor. Y por eso es que hoy les vamos a poner un reto a todos nuestros doctores a hablar con respecto del alcohol. Pero, como les decía, siempre se dice que el alcohol es malo y queremos empezar poniéndole una pregunta compleja, Rodrigo. ¿Existe alguna situación en la cual el alcohol podría ser considerado como beneficioso para la salud? Bueno, excelente pregunta. Primero comentarte que iniciamos realmente con este tema que es tan controversial y que tú dices lo correcto, la cantidad es importante cuando vamos a considerar el consumo de alcohol. De hecho, respondiendo a la pregunta concretamente, ¿puede ser beneficioso el alcohol? Bueno, depende del tipo de alcohol y depende de la cantidad. En exceso todo es malo, ¿ok? Pero aquí nos encontramos entre amigos, que mejor que compartiendo una copa de vino que se ha demostrado que tiene beneficios cardiovasculares. Entre eso, como tal, el vino tinto tiene como tal una sustancia que se llama flavonoides, que realmente mejora la vasodilatación arterial y adicionalmente tiene antioxidantes, que también va a ir contra esos radicales libres que siempre nosotros luchamos tanto en el sistema cardiovascular. 2 copas de vino tinto que no superen los 200 ml al día va a tener un beneficio cardiovascular ya demostrado en numerosos estudios. Y qué mejor aún que compartirlo entre amigos. Ahora, si nos excedemos, cualquier tipo de licor puede tener repercusiones cardiovasculares significativas, aumento de presión arterial, trastornos del ritmo, lo que conocemos como arritmias cardíacas, e incluso la exposición excesiva de alcohol en tiempo prolongado puede originar algo que se llama taquicardiomiopatía alcohólica, que básicamente es que el corazón se dilata gracias al consumo excesivo de alcohol. Perfecto, entonces vemos que el alcohol siempre puede brindar algunos detalles que son importantes para la salud, como en este caso en una cantidad adecuada y el tipo de alcohol. Como tú lo decías, el vino tinto es el que siempre lleva la bandera en el tema de proteger un poco la salud cardiovascular. Por el otro lado, Daniela, es muy importante, vemos actualmente con el tema de las redes sociales, del alcance que muchas veces nuestros niños, adolescentes tienen a las redes sociales y la información que puede llegar. ¿Desde qué perspectiva podríamos pensar si es que el alcohol es o no saludable para un niño o un adolescente? Bueno, bajo ninguna circunstancia se considera que el consumo de alcohol, ni en niños menos aún, tampoco en adolescentes, puede ser saludable. Lastimosamente se ve que cada vez más, al menos aquí en Ecuador, ha incrementado el consumo de alcohol, sobre todo en la etapa de la adolescencia, pero esta etapa se considera desde los 10 años. Entonces se habla que aproximadamente el 8% de los niños adolescentes de esta edad hasta los 17 años ya tienen algún grado de consumo de alcohol. Y bueno, los daños que puede provocar durante esta etapa que estamos en crecimiento, en desarrollo, que todavía no se ha completado la madurez en muchos órganos, sobre todo en lo que es crecimiento y desarrollo sexual, es grave. Entonces siempre en lo que es pediatría, completamente contraindicado el consumo, así sea lo más mínimo posible. Perfecto, nos queda muy claro entonces, si bien hemos dicho que pueden tener efectos beneficiosos, en el caso de los niños y adolescentes, pues no se recomienda en lo absoluto el consumo de alcohol. Entrando un poco ya en el tema de ciertas enfermedades, Agustín, el alcohol, pues siempre que como médicos venimos a la consulta un paciente que consume mucho alcohol, pues sale a relucir una enfermedad llamada cirrosis, ¿no? ¿Qué tan frecuente podría ser esta relación alcohol-cirrosis o realmente no hay una relación en eso? Es una pregunta interesante, Paul. Se le tiene estigmatizado a la cirrosis, porque cada vez estamos viendo más en la consulta, inclusive a veces pacientes con necesidad ya incluso de terapias más complejas como un trasplante hepático, con pacientes con cirrosis, pero cuando se les investiga obviamente
vienen muchas veces pacientes femeninos, femeninas, mujercitas ya de cierta edad, y se les dice que tienen el diagnóstico de cirrosis, y se impresionan ellas también, ¿no? Y la familia dice, pero ¿cómo tengo cirrosis si yo nunca tomé una copa de alcohol? Entonces está muy relacionado en la sociedad, obviamente, cirrosis con alcoholismo, y es apenas hoy por hoy, yo diría que la tercera, cada vez cuarta causa de cirrosis. Ya es una realidad que la cirrosis, la causa número 1 de cirrosis es obviamente la enfermedad hepática metabólica o hígado graso, ¿no? Obviamente con los cambios de estilo de vida, obesidad, sobrepeso, es la primera causa. Entonces, pero obviamente es una de las causas importantes todavía en nuestro medio, ¿no? El uso excesivo de alcohol a largo plazo es netamente nocivo al hígado, pero no es la primera causa. Eso quería un poco aclarar, porque, como digo, relaciona. Y paciente cirrótico le estigman o le catalogan como paciente alcohólico, y no siempre es eso. De acuerdo, Agustín, y bien ahí que tú nos recuerdas, siempre también nos están viendo colegas médicos y han salido muchas preguntas desde nuestros programas anteriores con respecto a esto. El mensaje para nuestros colegas sería, si vemos un paciente con cirrosis, pues hace muchos años el alcohol era la principal causa, pero claro, hay que hacer una buena historia clínica, buscar si es que hay un factor de ingesta de alcohol, pero si no hay, capaz de empezar a plantearnos otras probabilidades que son más frecuentes en este momento. Seguro, cada vez es más frecuente, o sea, como te digo, o sea, incluso el familiar y el propio paciente dice, pero doctor, yo jamás probé una posta de alcohol, pero obviamente por ahí hay otro trastorno, ¿no? Ya digo, la enfermedad metabólica del hígado, otras enfermedades cada vez más raras, que yo diría que no son raras, yo creo que hace tiempo estaban un poquito subdiagnosticadas. Olvidadas, ¿no? Olvidadas o no pensadas, y cada vez más con el advenimiento de nuevos test diagnósticos, vamos descubriendo más estas enfermedades, entre comillas raras, sí, pero que yo creo que siempre existieron. Perfecto. Elizabeth, Daniela nos ha dejado clarísimo que en un grupo etario, niños y adolescentes, el alcohol pues realmente no tiene ningún tipo de cabida. ¿Qué pensamos en el tema de las mujeres embarazadas? Bueno, en el embarazo también. En ninguna etapa del embarazo es seguro beber alcohol. Ningún tipo de bebida alcohólica. Porque hay esta transmisión del nivel alcohólico de la sangre materna a través de glucosa hacia el feto. Y las repercusiones que puede producirse si es que la madre consume alcohol durante los periodos, en diferentes periodos, ya sea embriogénesis, crecimiento, desarrollo fetal, entonces simplemente está contraindicado. Perfecto. Eso es muy importante y son cosas que uno debe tomar en cuenta. A veces las pacientes están en alguna reunión por presión social o simplemente por desconocimiento, aceptan una copa de vino o tal vez una cerveza light, pensando que, como lo dijimos antes, existen situaciones en las que pueden ser incluso beneficiosas para nuestra salud. Lamentablemente en el embarazo no. Y eso es una advertencia que se debe dar a todas las mujeres embarazadas, que simplemente deben abstenerse de consumir bebidas alcohólicas. Perfecto. Y voy a hacer una pregunta que nos llegó ahora. Justamente, muchas veces, y conversábamos en los programas pasados, de que esta educación preconcepcional, es decir, esta consulta pre-embarazo, pues es muy importante. Ahora, resulta que existen muchas mujeres que se embarazan por múltiples razones, no hay una planificación como tal. ¿Y qué sucede o cuál es el consejo que tú le das a una mujer embarazada que, por ejemplo, tomó alcohol y después se enteró que estaba embarazada, ¿sí? O sea, no hizo intencionalmente esa ingesta. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo tranquilizar o qué medidas deberíamos tomar? Los embarazos sin planificación son los más frecuentes. Si son pocas las parejas o las mujeres en realidad que planifican su embarazo, entonces esta primera consulta con el ginecólogo en la que acuden y me dicen: bebí mucho, no sabía que estaba embarazada, no utilicé bien mi anticonceptivo, hubo una falla en es muy frecuente. Lo primero que tenemos que hacer aquí es datar las semanas de embarazo que tenemos y ver en qué semana transcurrió esto y más o menos tratar de como asegurarnos cuál fue el nivel alcohólico que sucedió. Es diferente una salida, una reunión, un consumo que haya sido muy individual a que la persona consuma continuamente alcohol. De acuerdo. Sí, entonces si fue una fiesta, fue una reunión, no sabíamos que estábamos embarazadas, pues lo que tenemos que hacer es acudir a consulta, tranquilizarnos. Si no fue un nivel exagerado de alcohol, pues
lo más probable es que no se produzcan consecuencias en el embarazo como tal. Va a depender también de las semanas de embarazo y pues tomar todas las medidas protectoras. Si es necesario y menester a esta semana realizar una ecografía, los exámenes, los primeros, si es que lo desconocíamos de gestación, para verificar que todo esté en orden. Perfecto. El mensaje sería siempre planificar, ¿no? Sí, esa es realmente la clave del éxito del embarazo. Perfecto. Por otro lado, Rodrigo, muchas veces las personas que tienen una ingesta excesiva de alcohol pueden presentar una disnea o esta sensación de falta de aire que se describe, ¿no? ¿Existe alguna relación realmente, algo ya nos estabas comentando, entre la ingesta de alcohol y es solo el hígado el que se afecta por ingerir el alcohol o el corazón puede tener algún tipo de problema? No, el corazón también, el corazón realmente, el alcohol es proarrítmico, ¿ok? Entonces tenemos también muchas taquiarritmias que se presentan y le llamamos como tal arritmias de viernes por la noche. ¿Por qué? Porque la presentan esos jóvenes que tuvieron una intoxicación alcohólica y que al otro día presentan múltiples trastornos del ritmo que lo van a conllevar a múltiples sintomatologías, no solo la dificultad respiratoria, sino que pueden tener también dolor en el pecho, pueden tener algo de calor, malestar general, y esos pacientes nos van generalmente los sábados y los domingos a nuestras salas de urgencia presentando un trastorno del ritmo. Siempre nuestra recomendación va a ser la moderación del consumo, porque si esto se perpetúa, si esto se sigue manteniendo entre los hábitos del paciente, ya hemos comentado que van a tener consecuencias que ya pueden ser irreversibles desde el punto de vista cardiovascular. Así que el llamado siempre es a nuestro paciente que puede compartir una buena copa de vino, pero todo con moderación. Perfecto, es decir que el alcohol nos podría dar eventos agudos como una arritmia, sí, pero cuando ingerimos muchísimo alcohol, así hayan pasado 20 o 30 años, ¿podría existir alguna insuficiencia cardíaca, por ejemplo, por la ingesta de alcohol? Sí, sí pudiese existir, claro que sí. Hay afectaciones como tal desde el punto de vista miocárdico, donde el ventrículo sufre una serie de cambios, una dilatación, y que, como les comento, es irreversible. Así el paciente después deje de consumir alcohol, ya no va a tener una reversión como tal ese daño orgánico que ha tenido y que ya lo establece en una insuficiencia cardíaca que tiene un pronóstico realmente bastante limitado en expectativa de vida. Entonces fíjense hasta dónde puede llegar un consumo excesivo de alcohol no corregido a tiempo. Rodrigo, ¿qué síntomas podría presentar ese paciente como para darle la alarma a la familia o algo de decir, a ver, si presenta esto, el tema de hinchazón, capaz, algo que podría orientar a que si una persona consumió alcohol por muchos años y después presenta, ¿cómo podría identificar? Todo paciente que al esfuerzo físico presente dificultad respiratoria es un paciente que debemos sospechar. Que le falte el aire, ¿no? Sí, que le falte el aire cuando hace un determinado esfuerzo físico, aquel paciente que cuando se acueste le falte el aire, aquel paciente que presente una dificultad respiratoria que lo despierte durante horas nocturnas de forma súbita, son características que nos deben hacer pensar en que una de las causas de estos síntomas puede ser una insuficiencia cardíaca. Asimismo, el edema como tal, si el paciente tiene un edema como tal, hinchazón en los miembros inferiores, en las piernas, siempre tenemos que pensar si tuvo un consumo crónico de alcohol que puede deberse a una insuficiencia cardíaca ya establecida y debe tener una consulta respectiva con su cardiólogo. Perfecto. Agustín, nos conversaba un poco la relación que puede tener el alcohol con respecto al hígado, pero ¿el alcohol podría generar algún otro tipo de afección gastrointestinal, no sé, capaz al páncreas o alguna otra situación? Sí, yo creo que la respuesta ahí está un poquito en el siguiente hecho, ¿no? O sea, recordemos que estamos tratando de encontrar una causalidad, ¿no? Siempre el ser humano, el médico más aún busca la causa-efecto, pero el alcoholismo es, ¿sabe? Yo creo que detrás de eso es la punta del iceberg, ¿no? Recordemos que detrás del alcoholismo o del consumo excesivo de alcohol, no necesariamente alcoholismo, también están alrededor de eso otros malos hábitos de vida, ¿no? Entonces, alimentación inadecuada, falta de ejercicio, falta de sueño adecuado. Entonces, sí, se le ve como la parte más visible del alcoholismo, obviamente, o la ingesta de alcohol, pero atrás de eso todo va. Y obviamente va a repercutir, yo diría, en todos los sistemas, ¿no? Tanto en el digestivo, Rodrigo lo recalcó claramente,
sobre la parte cardiovascular. Páncreas también es uno de los principales órganos afectados, ¿no? A largo plazo, una pancreatitis inclusive crónica es la principal causa. Una buena ingesta de alcohol también puede desarrollar un proceso agudo en el páncreas, ¿no? Nuevamente, citando, no solo estamos con el alcohol, no. Alrededor del alcohol hubo un excesivo comida no adecuada, un excesivo falta de sueño, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso conlleva, y aquí se me voy a salir un poquito de mi área, también a condiciones un poco fuera, ¿no? Diabetes, presión alta, y todo eso suma para, a la larga, tener problemas, yo diría, no solo en la parte gastrointestinal, sino a nivel sistémico, ¿no? Es un problema sistémico. Perfecto. Y justamente yendo desde esa perspectiva, quiero yo comentarles también que el hecho de la ingesta de alcohol no solamente va a tener una repercusión en la parte orgánica, es decir, no solo corazón, páncreas, hígado, sino también en la parte mental, ¿no? Nosotros tenemos problemas con respecto al tema de la ingesta de alcohol, el tema de relaciones familiares, el tema accidentes de tránsito, laborales. Entonces, todo eso conlleva a que este grupo de pacientes podrían tener empeoramiento de enfermedades como ansiedad, como depresión, suicidio. Entonces, eso es importante recalcar, que el alcohol no solamente tiene un impacto orgánico, sino también en nuestra salud mental, y es algo que regularmente estamos viendo con mucha frecuencia. La parte de la salud mental es algo que este rato está siendo, creo que una pandemia, una nueva pandemia que seguro tenemos que tratar en algún programa. Pues con esa pequeña acotación, Eli, nosotros tendríamos que ver en la lactancia, sí, que hablábamos algo del embarazo, pero en la lactancia es permitido el tema del alcohol y qué efectos podría tener en el caso que esto se dé. Es un buen tema, porque a veces uno piensa que se liberó del embarazo y está libre para beber un par de copas, ¿no? En alguna reunión, en algún evento. Sin embargo, es importante saber que el alcohol pasa a través de la leche materna, ¿sí? Entonces, el nivel no va a ser el mismo, nivel de alcohol de la mamá en relación a la cantidad de alcohol que pasa a través de la leche. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que una vez que el bebé consume esta leche materna, la absorción y el metabolismo de este alcohol en el feto, en el recién nacido, va a ser mucho más lento, lo que hace que el bebé tenga un nivel de alcohol más bien. Y eso produce repercusiones. En un niño, un recién nacido, un lactante menor de 6 meses en el que se alimenta solamente de leche materna, pues en este bebé vamos a tener muy notoriamente trastornos del sueño, actividad física intensa, irritabilidad. A largo plazo incluso pueden existir déficits en el desarrollo motor. Entonces es mejor evitar. Si es que una mamá lo ha hecho, si es que está en periodo de lactancia exclusiva, ¿cuáles serían las recomendaciones? Y me voy a preguntar y responder, pero es importante saberlo, ¿no? Primero, desde el consumo tenemos que tener un tiempo de prudencia de 2 horas y extraer esa leche, ¿sí? Luego de eso, los niveles de alcohol bajan en la leche materna y es seguro, pues, continuar la lactancia. Pero siempre es primordial poner en orden las cosas. La lactancia en un bebé en el que se alimenta solamente de leche es fundamental. Entonces, una mamá en lactancia en los primeros 6 meses debe evitar consumir alcohol. Perfecto. Y desde ese comentario de Eli me nace una pregunta justamente, ¿no? ¿Qué pasaría? O sea, ¿cuál sería el riesgo para ese lactante si porque yo, por ejemplo, quiero tomar alcohol, ¿no es cierto? Y hago lo que Eli nos comenta, voy a tomar alcohol, espero 2 horas y no le doy de lactar en ese momento a mi hijo. ¿Podría tener algún impacto en la salud de ese niño? Bueno, aquí va a depender de la edad que tenga el bebé. Obviamente, si es que es un bebé en los primeros 6 meses de vida en los que su único alimento es la lactancia materna, en realidad siempre recomendamos que la lactancia sea libre de mama, es decir, el momento en el que el bebé pide. Entonces, si es que durante ese periodo de 2 horas mi bebé me pide que quiere lactar y obviamente por la repercusión que puede tener y yo no le doy, quizá me va a tocar darle fórmula, que es una opción, pero no es lo mejor. Lo ideal sería solo la leche materna. Y si no le doy de comer al bebé, puede tener muchísimas implicaciones, disminución en los niveles de azúcar que puede provocar alteraciones a nivel de su cerebro. Entonces es algo peligroso. Ahora en pacientes, en niños que son ya más grandes, obviamente el consumo del alcohol, como comentaba Agustín, el doctor Rodrigo, igual puede tener una repercusión en casi cualquier órgano del cuerpo. Y algo súper interesante que mencionaba igual Eli es la alteración en el patrón del sueño que pueden tener los adolescentes que consumen alcohol.
Hemos mencionado en otros programas que el sueño es fundamental para un crecimiento adecuado en los niños. Si mi adolescente consume alcohol y altera este patrón del sueño, va a haber una repercusión en el crecimiento. Entonces, por eso siempre nada de alcohol en los niños ni en los adolescentes. Perfecto. Rodrigo, a veces, y esto del síndrome de fin de semana, a veces se ve también, ¿no? Pero solemos ver, a veces nos llaman a las emergencias los jóvenes que toman mucho alcohol y estamos en esta etapa del chuchaqui que le conocemos, ¿no? Y muchas veces estos pacientes, en hombres, mujeres, suelen venir a la emergencia porque les duele el pecho, ¿sí? ¿Qué podrías decir tú como cardiólogo que podríamos interpretar ese dolor de pecho y qué signos de alarma deberíamos tener en el caso de que haya esta relación? Claro, sí, es muy frecuente que después de exceso viernes por la noche nos llegue con ese dolor un joven, un adolescente, y realmente se debe a que el alcohol origina que el corazón lata más fuerte y más rápido. Y muchas veces solo el aumento de frecuencia cardíaca le conlleva una sensación de dolor. Entonces, esa sensación como tal generalmente la tenemos que tratar. El paciente puede tener alteraciones hidroelectrolíticas, puede estar deshidratado. Tenemos que tratarlo en sala de urgencia y generalmente tiene un buen pronóstico. Ahora, hay otro grupo de pacientes que pueden ya, no adolescentes, sino los adultos, que ya pueden tener otras condiciones preexistentes como diabetes, como tabaquismo. Como bien dice Agustín, el alcohol no viene solo, generalmente se puede acompañar de otros vicios, drogas inclusive, y ese grupo de pacientes, al tener un exceso de alcohol un día, si ya habían formado por sus patologías preexistentes una placa de ateromas, que es grasa dentro de las arterias coronarias, y tiene un exceso de consumo de alcohol, ese aumento de frecuencia cardíaca en el corazón puede ser que esa placa se inestabilice y venga un evento coronario agudo, lo que llamamos un infarto agudo al miocardio. Entonces, tenemos que ir a ver a los pacientes porque así como puede ser algo totalmente benigno, puede ser una condición ya patológica y realmente de mucho cuidado. Y que el tratamiento depende del tiempo, ¿no es cierto? Total. Es importantísimo que ante la duda, ante un dolor torácico después de un exceso de esto, inmediatamente se acuda a la sala de urgencia más cercana, porque en el corazón el tiempo es vida. Vida del paciente y vida de su músculo cardíaco. Perfecto. Agustín, el tema de la ingesta de alcohol, ¿tiene algún tipo de relación con cáncer, capaz en la parte digestiva alta, en algún otro órgano? ¿Hay alguna relación con cáncer? Yo creo que ya más o menos se ha ido respondiendo de acuerdo a todas las preguntas, las dudas. ¿no? Como dije en respuesta anterior, ¿no? En sí el alcohol, como dice Rodrigo, también es solo lo que se ve, ¿no? Acordemos, ¿no? Que repito, que detrás del alcohol justamente lleva un mal estilo de vida, ¿no? Como todos los cánceres son multifactoriales, no existe un cáncer como tal, pero eso obviamente es un factor proinflamatorio. Sí, al inicio Rodrigo dio su gran presentación, que al inicio es saludable, es antioxidante, pero en exceso obviamente puede llegar a ser, es un factor inflamatorio. Entonces, crea un ambiente adecuado para, yo diría que a nivel sistémico, hay cánceres relacionados, páncreas, obviamente la cirrosis, que yo sé que no es un cáncer, pero la cirrosis crea un campo fértil también para desarrollos de tumores hepáticos, tumores de esófago, tumores también gástricos, que tienen cierta relación en cierto grado. Pero yo diría más es con todo lo que conlleva ese exceso de consumo de alcohol, mala vida, llevar malos hábitos de vida, como dice Rodrigo, no se toma solo, ¿no? Se va con todo eso, con comidas un poco saludables, como dicen en el caso de las arritmias, por ejemplo, hay quienes toman con energizantes, ¿no, Rodrigo? Claro. Entonces esa mezcla, ese switch, no estoy haciendo ninguna propaganda, nada, pero ese switch o ese cambio brusco de ciertas bebidas energizantes, gaseosas, con ciertos componentes, también puede llegar a repercutir seriamente en la salud. Y por qué no a largo plazo con cánceres también a nivel de... Perfecto, de acuerdo, Agustín. Y una de las cosas que en todos los programas veo que estamos hablando siempre es hábitos. Sonamos un poco redundante, pero realmente insistimos que son las pastillas más efectivas para mantener un estado de salud adecuado. Para ir terminando, Dani, ya que tenemos un corazón de madre ya ahí, ¿cómo llegamos a esos
padres, madres que nos están viendo, de cómo logramos controlar o cuáles son los consejos para evitar esa ingesta de alcohol en los adolescentes y niños, porque finalmente es una población vulnerable y que finalmente todavía no tienen esa dependencia para decir yo tomo y si es mi decisión como adulto tomar, bueno, es algo que yo lo tomo, pero a veces ellos están llevados por amistades, redes sociales, a veces hasta simplemente por un juego empiezan con ese tipo de cosas. ¿Cuál sería el concepto? Bueno, creo que es algo súper difícil. De manera general, yo creo que sería aquí la diferencia entre un consumo quizá por curiosidad, por presión de los amigos, en los que, bueno, quizá no va a repercutir tanto en la salud del paciente. Yo creo que aquí el problema más grande sería cuando esto se convierte en una adicción, pero tomando en cuenta que un niño, un adolescente o incluso un adulto que se considere adicto al alcohol no necesariamente es alguien que bebe todos los días o todos los fines de semana. En realidad aquí el problema va un poco más allá, más de fondo. Si hay problemas familiares, es que el adolescente se está desarrollando en un medio muy poco armonioso, a veces busca como refugio el alcohol. Entonces el consejo sería que dentro de lo posible tratemos de que con todos los problemas que pueden haber en el círculo familiar, tratemos de darles la oportunidad a nuestros hijos de que estén desarrollándose en el medio lo más armonioso posible. Perfecto. Que tengan la confianza para poder hablar con sus papás ante algún problema y que no requieran refugiarse en el alcohol y eso lo puedan hacer en sus papás para tratar de evitar las adicciones. Tratar que el mejor consejero de nuestros hijos sean los padres y no los amigos o el internet o ese tipo de cosas. O sea, la relación padre-hijo o madre-hijo debe ser importante. Muy bien. Bueno, muchas gracias siempre sus aportes. Les pedimos que continúen siguiéndonos en nuestras redes sociales. Tu Salud en Casa es nuestro programa. Agradecemos siempre los mensajes que nos están enviando. A veces no nos da el tiempo de contestarlos inmediatamente, pero siempre estamos buscando la manera de contestarlo. Síganos en nuestras redes sociales y espérennos para nuestro próximo programa.